El temor puede venir a una persona por varias razones. Por ejemplo, miren, en Génesis, Adán tuvo miedo. ¿Sí dice así o no? Lo pueden comprobar, ahí está la cita. Adán tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo Adán? ¿Por qué dice la Biblia que Adán tuvo miedo? Dice, oí tu voz, Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque había desobedecido a Dios. Es decir, había pecado. Y por eso tuvo miedo. El temor puede venir a una persona por varias razones. En este caso, vino por causa del pecado. No tengas miedo. Miren, vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 28, que es el texto que vamos a tomar para este mandamiento. Mateo capítulo 10. Si alguien puede leerlo, por favor, Mateo 10, 28. Y vean lo que Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjense lo que Jesús le dice a sus discípulos. No tengan miedo de aquel que mata el cuerpo. No le tengas miedo a aquellos que pueden hacerte algo a tu cuerpo, pero no pueden hacerle nada a tu alma. Dice, más bien, a quien debes temer es aquel que tiene el poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. En otras palabras, ¿hay que temer a quién? A Dios. A Dios es a quien hay que temerle. Dice, no, en otras palabras, no a los hombres. ¿Cuál es el contexto? Miren, aquí lo que está sucediendo en estas palabras es que Jesús está instruyendo a sus 12 apóstoles para enviarlos a predicar a otros acerca del reino de Dios. ¿Sí? Así que miren, Jesús les va a hablar a sus discípulos del peligro que hay al hablarles a otros del reino de Dios. Ahí en Mateo capítulo 10. Hay mucho peligro. Ustedes van a tener o van a pasar por peligros por hablarles a otros de mí. Por ejemplo, miren, algunos de ellos, esta foto simboliza a lo que los cristianos pasaban en el primer siglo. Aquellos que confesaban que Jesús era el Señor y no el César, sino Jesús, los echaban al Coliseo. Era como hoy la fiesta del fútbol, que se arman los equipos y se llenan los estadios y la gente se entretiene en el fútbol. Bueno, en aquel entonces no había eso. En aquel entonces la manera en que llenaban el Coliseo romano y se entretenían era ver cómo a los cristianos los echaban ahí, y debajo del Coliseo se abría el piso y salían leones y salían bestias furiosas que tenían tiempo sin comer, y entonces iban sobre los cristianos. Otros cristianos los crucificaban allí mismo, y la gente se entretenía viendo a los cristianos ser descuartizados por los leones. Por eso Jesús les va a hablar del peligro de hablarle a otros acerca de Él, y les va a decir, por ejemplo, miren, en el versículo 14, ustedes van a ser rechazados. Cuando les hablen a otros de mí, tengan por seguro que los van a rechazar. Por eso Jesús dice, no le tengan miedo. El contexto es de este pasaje, del 28. Por eso Jesús le dice, y no temáis a los que maten el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No le tengan miedo a los hombres, ténganle temor a Dios. A Dios es al que hay que tener temor. Así que miren, hay algunas razones por las cuales Jesús nos dice, no tengas miedo. En primer lugar, dice el versículo 30, si alguien lo puede leer, Dios tiene contado tus cabellos. Él sabe el número exacto de cuántos cabellos tienes. Si Dios sabe cuántos cabellos tienes, es porque Él tiene cuidado de ti, ¿o no?
Por eso les dice, no tengan miedo a los hombres, teman a Dios. Requisitos para cumplir con el llamado de Cristo, sin temor. El amor a Cristo debe de ser el primer amor antes de cualquier otro amor. Porque si tú no haces esto, vas a tener miedo. Esos son los requisitos para cumplir con el llamado de Cristo sin temor. Decidir seguirle con todo y tus circunstancias. Señor, es que ya estoy viejo. Con tu vejez, sígueme. Señor, es que estoy muy joven. Con tu juventud, sígueme. Señor, es que estoy enfermo. Con tu enfermedad, sígueme. Señor, es que esto, con todo y tus circunstancias. Señor, es que tengo muchos problemas. Con tus problemas, sígueme. Señor, es que hay incertidumbre. Con tu incertidumbre, sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Porque si no, en primer lugar no vas a hablarle a nadie de mí. O si le hablas a alguien, lo vas a hacer con miedo. Lo vas a hacer con temor a los hombres. Y si le tienes temor a los hombres, entonces no le tienes temor a Dios. No solo preocuparte por las cosas de esta vida. Si tú te preocupas por las cosas de esta vida, por las circunstancias que esta vida te ha traído, y te pones y te preocupas, te va a llenar de temores, y lo último que dice, y no vas a alcanzar la verdadera vida que viene, la vida eterna. Pero si tú, dice ahí, si tú pierdes tu vida, es decir, si tú me das tu vida y me das tus circunstancias, entonces vas a ganar la vida que viene, es lo que está diciendo. Porque si tú solo estás preocupado por esta vida y las circunstancias que esta vida te ha traído, ¿qué va a pasar? Lo acabo de decir. Te vas a llenar de miedo. Miedos van a venir a ti, se van a meter por la ventana, por la puerta, por donde puedan, y van a entrar a tu vida y vas a vivir con miedos, y esos miedos te va a hacer perder la verdadera vida, la vida venidera. Sí, así que miren, al principio vimos cómo en los pasajes del Antiguo Testamento las personas tenían miedo por diferentes causas. Pero es interesante que ahora en el Nuevo Testamento nos dice sobre no temer, pero al hablarle a otros de Él, no a las circunstancias, no a los problemas como lo acabamos de ver, sino va a hablar del miedo que se produce cuando les hablas a otros de Él. Por ejemplo, miren, en Mateo 10:28, cuando dice, no tengan miedo al hablar del reino. Él tiene una misión para ti, y esa misión va a hacer que tus miedos desaparezcan si tú haces esta misión que Él tiene en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 18, vamos a leerlo, versículos 9 y 10. Pablo, no tengas miedo. Miren, si había alguien que calificaba para estar lleno de miedo, ¿saben quién era? Pablo. Miedo a que lo azotaran, miedo a que lo apedrearan, miedo a que lo encadenaran, miedo a que lo encarcelaran, miedo a que lo traicionaran. Es decir, si había alguien que debía estar lleno de miedos, era Pablo. Y entonces Pablo, cuando está en Corinto, en una noche, viene el Señor y le dice, Pablo, no tengas miedo. Pero ¿qué había en la mente del Señor cuando le dijo a Pablo que no tuviera miedo? Pablo, no tengas miedo. Y le dice, habla y no calles. No calles de hablar de mi nombre a los hombres. Porque miren, vamos a ver que lo interesante de temer a Dios es que cuando temes a Dios, los demás temores se van. Pero si dejas de temer a Dios, los temores regresan. Teme a Dios
y tus temores se van a ir. ¿Cuántos lo creen? Deja de temer a Dios y los temores regresan y no puedes dormir en la noche y hay ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la casa? Y ahí estamos llenos de miedos que no nos dejan dormir. Cuando tengas miedos, es porque has dejado de temer a Dios. Has dejado de temer a Dios. Temer a Dios, en este pasaje, nos muestra un principio espiritual. Temer a Dios, miren lo que significa. La evidencia de temer a Dios es hablarles a otros de Él. ¿Sabes cuánto temor tienes tú a Dios? Lo puedes medir. ¿Sabes cómo lo puedes medir? Pregúntate, ¿cuánto le hablo a otros de mi Cristo? ¿Le tienes miedo a los hombres que te vayan a rechazar o que te vayan a hacer una cara por hablarles de mí? Y el temor está hacia los hombres y no hacia ¿quién? Hacia Dios. Por eso la evidencia de temer a Dios, ya dijimos, es la reverencia a sus mandamientos, y su mandamiento es: ve y habla, no calles, no temas. La evidencia entonces de temer a Dios es hablarles a otros de Él. Tú tienes temor a Dios y el temor a Dios te lleva a una vida devocional. ¿Qué es una vida devocional? Llevas una vida de oración, llevas una vida de palabra, tienes ganas de aprender de Dios, te deleitas en su palabra de día y de noche. Es una vida devocional. Sirves a los demás. Estás que no aguantas que llegue el domingo para ver a tus hermanos y adorar juntos a Dios. Todo eso es una vida devocional que viene del temor a Dios. Entonces, con el temor a Dios y una vida devocional, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, enciende algo en ti, enciende el fuego espiritual en ti, ese fuego que Pablo le habla a Timoteo, y eso te lleva a querer hablar a otros sin temor. No tienes miedo a hablarle a los demás de Cristo Jesús. Vas a ellos y les presentas lo que el Señor ha hecho en ti y lo que el Señor puede hacer en ellos. ¿Por qué? Porque a quien temes es a Dios. Así que miren lo que dice ahí en el versículo de abajo. Entonces, viendo el denuedo, es decir, que no tenían miedo, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y dice, y le reconocían que habían estado con Jesús. Temor a Dios, vida devocional, y hablaban sin temor. Los líderes religiosos se dieron cuenta y dijeron, estos hombres hablan como ese Galileo, caminan como ese Galileo, hacen las cosas que vimos hacer a ese Galileo. Se dieron cuenta que habían estado con Jesús, porque estaban hablando a otros, ¿de quién? De Él. ¿Qué significa entonces tener temor a Dios? Es no temerle a los hombres, es hablarles a otros de Él sin temor. Eso significa tener temor a Dios. Y el Señor le dice a Pablo, habla y no calles, porque yo, ¿qué dice? Estoy contigo. Vas a estar como oveja en medio de lobos, pero la oveja, tú camina confiado, porque el león de Judá viene detrás de la oveja, y el lobo se asusta con el león. Ese es nuestro Dios. Por eso, hermanos, yo quiero desafiarlos, entre todos, que nos llevemos esto en nuestro corazón y entendamos que temer a Dios es hablarles a otros sin temor. Pero no te olvides de la vida devocional, porque podemos pasar del temor a Dios a hablarle a otros de Él, pero va a ser algo vacío. No va a haber un cambio. Vamos a predicarles a otros con la boca, pero con nuestra vida va a decir otra cosa. Pero si temes a Dios, llevas una vida devocional, hablas a otros sin temor con tu boca y ellos lo ven y dicen, esto que me está diciendo es verdad. Así que, hermanos, la próxima ocasión vamos a continuar con este mandamiento.